Hola gente, buen día. Miren, les voy a mostrar algunos de los procedimientos que pueden ser útiles a la hora de realizar la tabla de frecuencias de cualquiera de las entregas en la plataforma del módulo de probabilidad y estadística en la UVEC. Entonces, para ello, voy a compartir un momentito mi pantalla. Entonces voy a tomar como ejemplo una tabla de datos. En este caso, esta es la tabla de datos que voy a tomar como referencia. eh, esta tabla de datos. Y lo que queremos hacer es a partir de ella construir la tabla de distribución de frecuencias. Para ello, entonces lo que voy a hacer primero es calcular el número de datos, de intervalos de clase, perdón, que tenemos que utilizar. Entonces, miren que el número de intervalos de clase lo voy a calcular como la raíz cuadrada del total de datos. En ese caso, la tabla de distribución de frecuencias tiene 80 datos, los podemos contar allí. Y calculo la raíz cuadrada del número de datos y utilizo luego la función redondeo para poder decir cuál es la cantidad entera del número de clases. A partir de ello, utilizo la función máximo y mínimo para poder calcular el rango de los datos, es decir, cuál es la diferencia entre el valor más grande y el valor más chiquito. En este caso, la tabla de frecuencias está aquí en vaciado de frecuencias opción 3. Le calculo con la función max de la tabla de datos menos la función mínimo de la tabla de datos. Y con eso obtenemos la frecuencia, que en este caso es 35. Obviamente ustedes tienen que adaptar esto a cada uno de sus ejemplos. Y finalmente, en esta primera parte calculamos el ancho de clase, la cual se calcula de acuerdo a la división entre el rango y el número de clases. En este caso, la celda O 6 entre la celda O5. Eso nos da 3.88 aproximadamente. Entonces, a partir de esto comenzamos a construir nuestra tabla de frecuencias. Entonces, en la tabla de distribución de frecuencias tenemos que colocar en la primera clase el límite inferior, el cual va a ser precisamente a través de las fórmulas de Excel el mínimo entre la base de datos. Y el límite superior de la primera clase lo voy a obtener como el límite inferior, que en este caso está en C3, y le sumo el ancho de clase que previamente había calculado en O7. Si recordamos, en O7 está el ancho de clase, que es este que está aquí, 3.88 en O7. Entonces, muy bien, ya calculamos allí quién es el límite superior de la primera clase. Ahora, para automatizar esto, aquí cometí un error, fijé esta celda, pero no pasa nada. Para automatizar esto, entonces, el límite inferior de la clase siguiente, de la segunda clase, es igual al límite superior de la anterior. Entonces, coloco aquí que esto es igual a E3. Y por lo tanto, el límite superior de esa clase lo voy a conseguir como a el límite inferior le voy a sumar el O7, que es el ancho de la clase, pero como lo voy a ir sumando de clase a clase, siempre es el mismo valor, entonces lo voy a fijar, a partir de ahora lo voy a fijar, ese O7 lo tengo que fijar con F4 en sus teclados, es la celda, el atajo para fijar las celdas, o pueden usar el signo de dólar encerrando al nombre de la celda, la letra de la celda correspondiente. Entonces, una vez hecho eso, entonces voy a arrastrar. La fórmula que está aquí en el límite inferior la arrastro y ahí ya tengo todos los límites inferiores de los intervalos de clase. Y aquí tomo esta formulita que está en el límite superior de la segunda clase y también lo voy a arrastrar. Y cuando lo arrastro, obtengo pues estos intervalos de clase estos límites superiores de los intervalos de clase. Entonces, es una forma de automatizar el procedimiento. Vemos que la primera clase va desde 5, incluyendo el 5 hasta 8.88 aproximadamente sin incluirlo. Y la última clase, la décima, es
De acuerdo a esto, el límite superior que es 40 hasta, el límite inferior, perdón, que es 40 hasta 43.88. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el conteo de los cantidad de datos que hay en cada uno de los intervalos de clase? Les voy a presentar dos formas para hacerlo. La primera es la siguiente, utilizando la función contar sí. Entonces, voy a colocar en la celda de la frecuencia correspondiente a la clase 1 la función contar punto sí, luego le indico la tabla de datos y luego un punto y coma y finalmente, entre comillas, hay que colocar el símbolo de menor que y el límite superior, que es 8.88 aproximadamente. Y luego coloco menos, contar sí, el, la tabla de datos correspondiente, punto y coma, y entre signos de comillas colocamos menor que el límite inferior. Y resulta que esta formulita que estoy encerrando aquí va a contar dentro de la tabla de datos cuántos son mayores o iguales que 5, pero menores que 8.88. Y eso lo voy a hacer para cada una de las celdas. Resulta que esta no la puedo arrastrar debido a que estos numeritos los tengo que poner manualmente, los límites superior e inferior. Entonces, por favor, ustedes pausen el video para que puedan apreciar un poco mejor qué es lo que va en cada una de las celdas, pero aquí las estoy pasando rápidamente. Miren que siempre es, por ejemplo, en este límite superior de esa clase, que es 24.44 aproximadamente, menos el límite inferior de esa clase, que es 20.55 aproximadamente. Y así para cada una de estas celdas. Entonces, vemos que ya calculamos las frecuencias y la suma de todas las frecuencias, que es lo que está aquí en verdecito, es la suma de todas, es la cantidad de datos. Entonces, vemos que en efecto dan 80 datos como habíamos previamente calculado. Todo lo demás se construye a partir de esta información. Por ejemplo, la frecuencia acumulada también la podemos calcular a través de fórmulas que se pueden arrastrar en Excel. La primera frecuencia acumulada coincide con la frecuencia absoluta que está en F3. Entonces le doy igual. Ahora, la siguiente frecuencia acumulada, que es la que corresponde a la segunda clase, va a ser igual a la frecuencia que tengo en esa clase, que en este caso está en F4, y le sumo la frecuencia acumulada hasta esa clase que está en G3. Y con esa formulita, entonces, arrastro esta fórmula que está en G4, la voy a arrastrar hasta el final. Y ya me da todos los conteos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, F12, que es la frecuencia de la última clase, le sumo la frecuencia acumulada hasta la clase anterior, que está en G11 y corresponde a 79. Si observan justo la última frecuencia acumulada tiene que ser 80, que es la cantidad de datos que tenemos. La frecuencia relativa se consigue simplemente dividiendo la frecuencia de cada clase entre 80. Aquí puede haber puesto 80 o puede haber fijado la celda F13, que es la que contiene el número 80. Y bueno, a esta también la arrastro. Luego, la frecuencia relativa acumulada la obtengo como la suma, perdón, como la frecuencia acumulada entre 80. Y observemos que cuando arrastro esta, justo la frecuencia acumulada relativa de la última clase tiene que dar 1. Es como el 100% de los datos tienen que estar contenidos hasta el final. Luego, la marca de clase, si recordamos la marca de clase, es la semisuma entre el límite inferior y el límite superior. Es decir, límite inferior más límite superior, todo entre 2. Y esto en formulita sería así. Límite inferior más límite inferior, todo entre 2. Muy bien. Arrastro esta formulita. Yo ya las tenía previamente arrastradas para que visualicen todos los resultados a los que tenemos que llegar. La frecuencia por la marca de clase, multiplico esta columna por esta columna. Entonces, aquí está el ejemplo, F3 por J3, F3 por J3, frecuencia por marca de clase y arrastro. Esta la arrastro hasta el final. Y finalmente, la frecuencia por la marca de clase elevado al cuadrado, entonces coloco la frecuencia, que es F3, por la marca de clase que está en
aquí tuve un errorcito, aquí es por la marca de clase que está en J3. Aquí no es K3, sino J3, corrijo, J3, eso. Y esto, F3 por J3, F3 por J3 elevado al cuadrado y arrastro. Aquí se va a cambiar porque tenía un pequeño errorcito allí en mis cálculos. Listo, ya quedó. Esta es la primera forma de hacer la tabla de frecuencias y sí, pues bastante sencillo. Lo único complicadito es hacer el conteíto aquí, ir cambiando las celdas. Ahora les voy a mostrar esto, cómo se puede automatizar de mejor forma. Entonces, una forma de automatizar es la siguiente. Les voy a mostrar. Es la misma tabla, pero en otra hoja. Entonces, miren, tenemos aquí la tabla. La construcción de del límite inferior y el límite superior es la misma forma como ya les había mostrado, eso no cambia. ¿Y cómo vamos a calcular la frecuencia? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Debido a que Excel y hojas de cálculo tienen una pequeña fallita entre el cambio de una página a otra, lo que voy a hacer es ubicar todos los límites superiores de los intervalos de clase, los voy a copiar y los voy a pegar por aquí a un ladito de la tabla de frecuencias como valores. Le doy que los pegue solo como valores. Entonces ya tengo los límites superiores de los intervalos de clase, que son estos, y tenemos todos los datos de la tabla, que son estos. Entonces vamos a utilizar una formulita de Excel, que es de Excel o de hojas de cálculo, que es la siguiente. Igual frecuencia, y entonces, ¿cómo se utiliza? Me dice que seleccione los datos, selecciono los datos, y luego colocamos punto y coma, y luego me dice que le coloque las clases. Vamos a arrastrar las clases, cierro paréntesis, y le doy un enter, y miren que me da exactamente las mismas frecuencias que habíamos calculado previamente con contar sí. Si las voy a hacer aquí la comparativa, 5,5, 12,12, 7,7 y así sucesivamente 1,1. Acá completa una última intervalo de clase que son los mayores o iguales que 43, que es un 0. Eso no pasa nada porque simplemente ya que tenemos estos numeritos que coinciden con los que les había mostrado con la función contar sí, los copio y ahora me puedo ir a la tabla de distribución de frecuencias en donde está la frecuencia y los pego solamente como valores y todas las demás fórmulas se mantienen y hemos completado la tabla de una forma un poquito más eficiente. Aquí lo único que va a hacer es corregir, no era K3 sino J3, que fue un errorcito que ya había detectado antes. Corrijo, arrastro. Y esta tabla de frecuencias obtenida mediante la fórmula frecuencia coincide exactamente con la misma tabla de frecuencias que obtuvimos con la función contar sí. Una forma de verificarlo es viendo que estas sumas, que es muy poco probable que coincidan si uno se comete un error, es 1877,78 y aquí también 1877,78. En el ejemplo primero de contar sí, la frecuencia por la marca de clase elevada al cuadrado es 52.136,42 y aquí 52.136,42. Entonces, gente, todo lo demás es algunos empleos de las fórmulas. Espero que los puedan ver en los videos. Si hay alguna otra duda, entonces con gusto grabaré un video para poder mostrarles cómo hacer estos ejercicios de manera un poquito más eficiente, aprovechando lo que nos ofrecen las herramientas computacionales. Entonces agradezco mucho su atención y espero que les sea de utilidad el video. Bye bye.